y como dice Antonio en la introducción, en el prólogo del libro, dice hay diferentes trincheras, ¿no? Para algunos fue una tragedia y para otros fue una gesta heroica, una epopeya. Y fue una tragedia para la clase dirigente que vio que los trabajadores podían tomar el cielo por asalto y conquistar el poder y empezar a construir un Estado propio y plantearse la posibilidad de construir un nuevo tipo de sociedad. Y fue en cambio para la clase trabajadora a nivel internacional una epopeya que al día de hoy todavía sigue teniendo una enorme vitalidad y una vigencia poder discutirla. Esto está expresado también por Antonio en el libro y creo que es muy importante. Y yo quería, para presentarlo, solamente tomar algo que él también plantea ahí en las primeras páginas del libro, que me pareció muy interesante. Él dice que un proceso revolucionario no es una receta de un líder genial, sino que es producto de las necesidades materiales y políticas de millones de personas, de hombres y de mujeres. En este sentido cita a Lenin cuando dice que la revolución llega cuando el pueblo se ve reducido a una situación insoportable y cuando surge ese ímpetu decidido de decenas de millones de hombres para romper los viejos diques y entonces están verdaderamente en condiciones de crear una vida nueva, ¿no? Eso me parece importante porque hoy, digamos, tenemos que rediscutir incluso qué es una revolución, porque los últimos años parecían haber borrado del imaginario, ¿no?, histórico de la clase trabajadora la posibilidad de hacer una revolución, de transformar revolucionariamente la sociedad. Y después, yo lo único que quería plantear para que sea Antonio el que pueda explayarse y contarnos su propio trabajo de elaboración y lo que expresa en el libro, es que es un libro que leído apresuradamente estos días antes de la presentación, me parece como otros trabajos de Antonio especialmente recomendable para los jóvenes y para los trabajadores y trabajadoras, porque es un libro que se lee de forma muy sencilla, con un relato muy dinámico, y a su vez es muy pedagógico, ¿no? Algo que Antonio siempre resalta y destaca, y creo que tiene la intención de hacer esa pedagogía, que lo que trata de hacer es demostrar de forma simple las grandes conquistas y las grandes lecciones de la clase trabajadora para las nuevas generaciones. El libro atraviesa distintos momentos, desde 1905, el Domingo Sangriento, donde bueno, vemos a miles de manifestantes que se dirigen confiados a pedirle al padrecito zar que cumpla sus reivindicaciones y a esto es respondido con una brutal represión. Ahí Antonio cita las palabras de Trotsky y de Víctor Serge y sus primeros análisis de esos procesos de 1905 y de cómo Trotsky ya iba elaborando lo que va a ser su teoría de la revolución permanente, ¿no?, que va a ser clave para pronosticar la dinámica de la revolución 12 años después, en 1917. Después el relato atraviesa, digamos, esos momentos, esos días de reflujo, de retroceso, los días de perro, digamos, del bolchevismo, donde tuvo que aprender a luchar contra la corriente, en soledad, en la clandestinidad, pero donde fueron bajo esa comandancia revolucionaria de Lenin, llevando adelante esas tareas preparatorias que les permitieron, cuando la revolución estalla en febrero de 1917, después de la guerra imperialista, ser ese partido que pasara de ser una pequeña minoría, aunque para nosotros es inmensa, ¿no?, pero una minoría en los soviets en febrero, a ser el partido dirigente de la clase trabajadora en octubre del 17. Y por último, decir que, bueno, el libro combina, y eso me parece que es muy interesante, desde la cita de documentos históricos, de los propios decretos, de fuentes históricas que siempre para Antonio son muy importantes, ¿no?, para ir a ese nudo de la verdad histórica, con anécdotas muy humanas y que concentran esa lucha política entre los partidos y esa lucha de las ideas, diálogos entre los revolucionarios que muestran de forma concentrada un poco esa pelea y esa lucha de partidos en el seno mismo de la revolución e incluso en el seno mismo del partido bolchevique, ¿no?, en los momentos antes de la toma del poder.
y decir que, bueno, que, digamos, 100 años después de la Revolución Rusa es muy importante que haya historiadores obreros como Antonio Lis, porque esto es un adicional, un plus que me parece que es importante destacar. Recién decíamos que tuvo un año agitado Antonio, ¿no? Porque es publicar 2 libros en el plazo de un año, un libro dedicado a la Gran Revolución Española y otro a la historia de la Revolución Rusa, currando como trabaja Antonio. La verdad es que es un mérito envidiable y admirable para todos. Y bueno, creo que el libro se propone volver a esa historia heroica, no como él dice, no es como un objetivo, digamos, de museo o profesoral ni académico, sino para rastrear esa chispa de esperanza para las luchas del presente, ¿no? Y me parece que, bueno, es un libro que recomiendo, así que está aquí y todos lo podéis llevar a casa firmadito y dedicado por Antonio Lis. Nada más. Muchas gracias a todas y a todos por haber venido y muchísimas gracias también a las compañeras y a los compañeros de CRT y de Izquierda Diario por haber preparado este acontecimiento, porque yo solo soy un modesto historiador de la clase trabajadora, pero lo que es absolutamente imprescindible es la organización de la clase trabajadora, de sus hijas y de sus hijos, de sus mujeres y de sus hombres, y lógicamente las compañeras y los compañeros de la CRT están en esta labor. Si me permitís, vamos a decir que lo primero que hay que hacer con la Revolución Rusa es no idealizarla. No tenemos nada que idealizar, porque no hay que mitificarla, porque lo que hay que hacer es aprender de ella, porque ella nos da un sinfín de enseñanzas, además imprescindibles para esta época, y por lo tanto tenemos que estudiarla. Ella nos va a dar muchas enseñanzas, insisto, y por lo tanto no tenemos que mitificar nada. Precisamente su gran importancia es que fue un hecho histórico, un hecho real, no un mito. Por ejemplo, a Lenin se ha convertido desde el stalinismo como un líder mesiánico, como si fuera un líder que coge una varita mágica y dice, no, aquí vamos a hacer esto porque lo digo yo. Mentira, falso. En el libro está documentado y la historia nos informa que perdía infinidad de votaciones, infinidad de veces estuvo en minoría, pero él precisamente lo que hacía es que tenía la determinación de llevar a la clase trabajadora al poder y los obstáculos los enfrentaba y los vencía. Tampoco tiene nada que ver con ese dictador demoníaco que presenta la burguesía, porque lógicamente él no imponía. Él fue un estratega de la clase trabajadora porque era un dirigente natural de la clase trabajadora, no tenía nada que imponer, tenía que convencer y tenía que armar al partido. A 100 años de la Revolución Rusa, ya lo ha apuntado un poquito Josefina, ¿por qué es tan importante a estas alturas? Pues la verdad es que es una respuesta muy sencilla, aunque algunos pseudointelectuales parece que no ven lo obvio. En el 2017, el capitalismo es más capitalismo que en 1917. Hoy la burguesía tiene concentrada un 2% de la población mundial, es decir, de la gran burguesía, de la burguesía imperialista, tiene concentrado el 50% de la riqueza. Pero no solamente que tenga concentrado el 50% de la riqueza, que ese 50% de la riqueza son los medios de producción, los medios financieros, los medios de transporte, los medios de comunicación. Es decir, hoy el capitalismo es más capitalismo que en 1917, y si la Revolución Rusa fue necesaria en 1917 para combatir al capitalismo, hoy, lógicamente, es más necesaria aún que en 1917. Si
no se paran las injusticias sociales, si no se enfrenta la hecatombe nuclear que puede haber, si la clase trabajadora no conquista el poder en los Estados Unidos, en Rusia o en China, si no enfrentamos la clase trabajadora a la hecatombe ecológica que hay, ¿qué mundo nos espera? Entonces el socialismo es una auténtica necesidad. Hoy el socialismo es más necesario aún todavía que en 1917. ¿Qué nos enseña la Revolución Rusa? Pues la primera enseñanza que nos da la Revolución Rusa es que la clase trabajadora puede conquistar el poder. Eso no es un mito, es un hecho histórico, es un hecho real, y por lo tanto es de ahí su importancia trascendente, que los ideólogos de la burguesía la escupen, la insultan, pero no pueden borrarla del proceso histórico. Y quiero hacer un apunte más. La Revolución Rusa se hizo en una realidad donde la clase trabajadora era minoritaria socialmente. De los 130 millones aproximadamente que tenía el imperio zarista, la clase trabajadora, como mucho, sería, exagerando, el 3 o el 4%. Pero eso nos informa que la clase trabajadora es la que tiene el programa para conducir al conjunto de la humanidad al triunfo, que el campesinado, con diversas clases sociales, no puede tener un programa propio. La clase trabajadora fue el sujeto histórico en 1917 y hoy es el sujeto histórico potencial. Y hay que recordarle también a los pseudointelectuales que empiezan a decir que la clase trabajadora no existe, algo tan obvio como que en 1917 Brasil, por ejemplo, pues no tenía prácticamente clase trabajadora. China era una colonia, no tenía clase trabajadora. La India era una colonia, tampoco tenía clase trabajadora. Hoy tienen millones y millones, solamente alguna fábrica de China tiene más trabajadores que los que había, por ejemplo, en alguna parte de Inglaterra, como puede ser el caso de Manchester. Es decir, la clase trabajadora hoy es más numerosa. Pasa que hay algunos cretinos, porque no se les puede llamar así a la gente que no es capaz ni de ver la obviedad del proceso histórico, lo que la propia realidad nos muestra, que no puede comprender que la clase trabajadora no es solamente el proletariado industrial, que también está claro que son los trabajadores de los servicios, pero inclusive el proletariado industrial hoy es más numeroso que nunca. Y esto lo apuntó ya muy bien Josefina. ¿Fue la Revolución Rusa una tragedia? Efectivamente. Ajá. ¿Para quién? ¿Para la burguesía? Claro que fue una tragedia, pero no solo fue una tragedia, es una tragedia, porque está en el imaginario, porque los jóvenes como vosotros, las mujeres y los hombres jóvenes que aspiráis a ser los cuadros políticos de la clase trabajadora, vais a mirar lógicamente en la Revolución Rusa, y eso es lo que quisieran los intelectuales de la burguesía, borrarla del proceso histórico, pero no pueden. Claro que fue una tragedia para la burguesía, pero fue una epopeya para la clase trabajadora. Y es una enseñanza que no se puede borrar del proceso histórico, que es por primera vez la clase trabajadora conquista el poder. Si la clase trabajadora está organizada, si la clase trabajadora crea su propio partido, entonces la clase trabajadora puede conquistar el poder. Así que sí que fue una tragedia para la burguesía, como ya tuve ocasión de contestarle en las páginas de Izquierda Diario a Richard Pipes. Claro que fue una tragedia para la burguesía y una epopeya para la clase trabajadora. Si me permitís, las etapas de la Revolución Rusa, según yo lo entiendo, serían tres. La Revolución Rusa propiamente dicha, 1905-1917, es decir, de enero de 1905 a octubre de 1917, que va a ser, digamos, con su etapa, con sus diversas etapas democráticas.
la revolución bolchevique de 1917 a 1924, es decir, desde la conquista del poder en octubre de 1917, grosso modo hasta la muerte de Lenin en 1924. Y digo revolución bolchevique porque, como veremos en el relato, ni mencheviques ni eseristas quisieron participar en el gobierno revolucionario y tuvieron que liderar la revolución los bolcheviques, no porque quisieran ser el partido único, sino sencillamente porque los demás no, y lo veremos en el relato, los demás, los mencheviques y eseristas no querían saber nada de que la clase trabajadora conquistase el poder. Y la tercera etapa es la contrarrevolución estalinista, que va también en esquema cronológico desde la muerte de Lenin en 1924 al derrumbe de la Unión Soviética y de todos los países de socialismo real, es decir, de socialismo irreal, en 1991, que es el periodo en que, como la Rusia soviética se va a quedar aislada, pues va a nacer el estalinismo como un fenómeno histórico completamente nuevo. Eso va a imposibilitar que la clase trabajadora tenga el poder y eso va a llevar que la Unión Soviética y los otros países se derrumben. Cuando le dijo Trotsky en su momento a Stalin, usted es el enterrador de la revolución, pues se adelantó unos años con perspectiva precisamente de marxista, pero eso fue exactamente lo que ocurrió en 1991. Recuérdese que en el libro La revolución traicionada de Trotsky, él dice: si no hay una revolución política en la Unión Soviética, que elimine políticamente a la casta burocrática, habrá la restauración del capitalismo con una caída brutal de la cultura y de la política. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Pero por una cuestión de tiempo y por una cuestión de que presentamos en mi propio libro, pues me voy a centrar en el relato en la Revolución Rusa de 1905-1917, aunque después en el debate, obviamente, pues podemos tocar los otros apartados, pero digamos que aquí está la génesis de todo el periodo posterior. La Revolución de 1905, los coetáneos, Lenin, Trotsky, los revolucionarios, la consideraron ya después un ensayo. Este ensayo va a empezar en términos generales, el 3 de enero de 1905. En ese momento hay despedidos en la fábrica de San Petersburgo. Aclaremos que San Petersburgo va a ser en la Revolución de 1905 y esa ciudad se va a llamar Petrogrado en 1917, para que lo recordemos, que hasta yo mismo puedo tener un lapsus. Pero en Petersburgo, en San Petersburgo, el 3 de enero se da se despiden a trabajadores de la fábrica Metalurgia Putilov y entonces sus compañeros, en solidaridad con ellos, se ponen en huelga. Pero no solamente se pone en huelga la fábrica Putilov, sino que otras fábricas también se ponen en huelga y entonces se van a hacer reuniones y se va a llegar a la elaboración de un manifiesto. Y un manifiesto que va a redactar posiblemente el pope Gapón, el cura Gapón, que a buen seguro era una persona que trabajaba para la Ojrana, es decir, la policía política zarista, que por cierto tenía una cultura política impresionantemente buena, porque hacía unos relatos de los revolucionarios muy buenos, en el sentido de que conocía sus programas y las vidas de los propios revolucionarios. Y entonces Zhuvatov, que había sido el jefe de la Ojrana en Moscú, había ideado construir un sindicato para que los trabajadores solo hiciesen unas reivindicaciones salariales moderadas, modestitas, y nunca reivindicaciones políticas. Pero los socialdemócratas, que es como se llamaba entonces a los comunistas en todos los países, en Rusia, en Alemania, en Polonia, en todos los países, pues estaban ahí. Y
el manifiesto que empieza diciéndole al zar, traducido más o menos, oh Padrecito, ayúdanos a salir de la miseria en la que estamos, en realidad tenía unas medidas democráticas radicales muy importantes. Y vamos a citar dos. Jornada de 8 horas en 1905, jornada de 8 horas, y asamblea constituyente. Caramba, esto de la asamblea constituyente hoy 2017, con lo que está pasando en Cataluña, también nos lleva. Y efectivamente, además, la Rusia zarista era un imperio que no reconocía el derecho de la autodeterminación a las naciones a las que tenía bajo su zarpa, como es el caso de Ucrania, como es el caso de Polonia, de Finlandia, de los países bálticos, y no reconocía el derecho a la autodeterminación. Bueno, pues en ese manifiesto hay muchas reivindicaciones y además, pero volviendo a reiterar estas dos, la jornada de 8 horas y la asamblea constituyente, y entonces se van cientos, posiblemente miles de trabajadores en dirección, en diferentes columnas, al Palacio de Invierno en San Petersburgo, que es donde residía el zar. Que el zar era tan padrecito que en cuanto supo que iban allí a hacerle reclamaciones, cogió y se fue del palacio. Le interesaban sus súbditos, le interesaban mucho. Iban, como nos cuenta Trotsky, como nos cuentan otros coetáneos, los trabajadores iban con las familias, los trabajadores, las trabajadoras, con sus hijos, iban endomingados y fueron hacia el Palacio de Invierno y allí los recibieron. Pero, ¿de qué manera? La infantería zarista y los cosacos dispararon a mansalva y asesinaron, al menos, con las cifras más modestas, unos 270 trabajadores y trabajadoras, y algunos niños quedaron tumbados para siempre, y con cientos y cientos de heridos. Eso tuvo un primer efecto. Quitó del imaginario de la clase trabajadora rusa al zar como una figura paternalista. De ahora en adelante se le llamará Nicolai el Sanguinario, no el Padrecito. Y fue una lección de historia para la clase trabajadora rusa. Decíamos, nosotros te veníamos a pedir ayuda y tú nos has recibido. Así, Felipe VI, quiere decir Nicolai II. Pues ese día fue el 9 de enero de 1905, que en el calendario juliano, en el calendario ruso, que va 13 días atrasado en respecto al occidental, el calendario gregoriano, y por lo tanto podréis verlo en otros textos como el 22 de enero, pero que es del calendario occidental. Esto, como digo, este hecho va a disparar el comienzo de la revolución, que además se ve, digamos, acelerada porque el imperio zarista estaba en guerra con el Japón. El Japón era un imperialismo naciente y estaban en Manchuria y en Corea en un pugilato que va a perder también el imperio zarista, que además tenía una actitud racista, que decía que los japoneses eran pequeños y amarillos y que les iban a derrotar, y efectivamente lo que ocurrió fue justo lo contrario. Bueno, pues los hechos de enero de 1905, con la dinámica de la guerra ruso-japonesa, lo que va a hacer es acelerar las contradicciones. Y el estallido de la Revolución Rusa va a tener una importancia capital para la emigración política rusa, que hay que entender una cosa que va a pasar aquí en 1905 y va a pasar en 1917. Los líderes revolucionarios estaban fuera de Rusia. ¿Con esto qué quiero decir? Las revoluciones nacen por las contradicciones sociales.
No hay que crear esas contradicciones, las crea la propia dinámica de la sociedad capitalista. La cuestión es que las revolucionarias, los revolucionarios, en el momento que se dé el estallido social tienen que estar preparados. Pero las contradicciones vienen solas. Y entonces, cuando se da el estallido de la Revolución de 1905, pues Lenin, los grandes líderes conocidos a nivel mundial de la Revolución Rusa, Lenin y Trotsky están fuera. Y entonces Lenin, la primera intención de Lenin, obviamente, es ir a Rusia zarista para participar en la revolución. Pero llama a Congreso a los suyos para armarse políticamente en un proceso revolucionario, y lo que quiere es armar al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, a la parte bolchevique, y entonces se celebra el tercer congreso, que solo participaron los bolcheviques, no los mencheviques. Y ahí hay una tesis de Lenin, que es gobierno provisional revolucionario, que es lo que dice, que nosotros queremos un gobierno provisional revolucionario para que conquiste el programa mínimo, pero después la clase trabajadora tiene que darse cuenta que tiene que ir por el programa máximo, porque la burguesía los asfixiaría. Y Trotsky también tiene la obsesión, como revolucionario, de llegar de forma inmediata, lo más rápido posible, a San Petersburgo, que era el centro de la revolución. Y cuando llegan ellos, ya la revolución está en marcha, absolutamente en marcha, con su propia dinámica. Hay infinidad de huelgas, infinidad de manifestaciones, infinidad de concentraciones. Inclusive también se van a dar motines de soldados, como va a ser el caso de Kronstadt en el Golfo de Finlandia, como va a ser el de la base naval de Sebastopol en Crimea, en el Mar Negro, como va a ser el caso del acorazado Potemkin, que los rusos dicen Patiomkin, que todos más o menos conocemos por la película de Einstein. Y solo para centrarnos un pelín en el de Sebastopol, porque es muy interesante y igual menos conocido, pues llega en un momento un contraalmirante, llega a la base de Sebastopol y dice: aquí esto ya se ha terminado, tantas manifestaciones, tantos mítines y tal, esto se ha terminado ya. Y aquí, aquí no sale nadie del acuartelamiento a seguir hablando con esos agitadores que tenéis ahí fuera, y el que salga se le detiene. Y entonces un soldado coge, carga su fusil, ¡pum!, le pega un tiro y mata a un capitán, y después le pega otro tiro y hiere al contraalmirante. Se queda todo el mundo así un poco, digamos, hoy podríamos decir flipados, ¿no? Y le detienen como diciendo: hombre, joder, oye, ¿qué te has pasado? Pero ya al poco tiempo le van a soltar. Y un marinero, un teniente, Smith, se va a hacer cargo de la base naval. Pero el zar dio un manifiesto, digamos, con medidas democráticas básicas, como diciendo que efectivamente la Duma se iban a celebrar elecciones que verdaderamente fueran de sufragio universal. Pero como está documentado en el libro, él le manda un telegrama a su madre y dice: oye, mamá, lo que me ha costado firmar eso, lo que me ha costado. Sí. Pero los revolucionarios no acreditaban en esa firma, porque sabían que era una firma forzada, porque no se veía obligado por la dinámica revolucionaria. Inclusive en un acto, en un mitin, Trotsky lo rompe y dice: no nos fiemos de él. Pero curiosamente, el mismo día que sale a la luz el manifiesto, se crea una herramienta política que va a ser determinante en la historia del movimiento obrero. Se crea el Soviet de Diputados Obreros de San Petersburgo.
Y digo bien, soviet de diputados. Los diputados eran los obreros elegidos de forma directa. No venía Lenin a decir, oye, me eliges a este y al otro. No, hombre, no estaba ni en Rusia. Los obreros y las obreras elegían a sus diputados, a sus compañeros, que consideraban que eran los más adecuados, es decir, los que representaban de forma natural las inquietudes que ellos tenían, y entonces los elegían en los cuarteles, en los regimientos, y después los mandaban de diputados al Soviet. Y además en el Soviet de San Petersburgo estaban las fracciones políticas de la clase trabajadora, estaban los mencheviques, estaban eseristas, que era el partido del campesinado, estaban los bolcheviques y no estaban representados los anarquistas porque no quisieron mandar, digamos, representantes. Es decir, el Soviet de San Petersburgo era el parlamento, para que lo entendamos rápido, el parlamento de la clase trabajadora con las representaciones de sus fracciones políticas. Y tendrá un líder natural propio, que va a ser Trotsky. Trotsky se va a encargar de la dirección de Izvestia, Noticias, de Nachalo, Comienzo, inclusive de otros periódicos. Y va a ser, además, el tribuno por excelencia del Soviet de Petrograd, perdón, de San Petersburgo. Y va a ser el presidente, no va a ser el primer presidente, va a ser el segundo, pero en realidad desde el principio lo que va a ser es el que dirige políticamente el Soviet, es decir, el que más habla y el que más escribe con la obsesión de orientar a la clase trabajadora. Y que eso lo consiguió, nos muestra que el Soviet empezaba a recibir peticiones de muchas partes de la Rusia zarista para decir, ¿qué hacemos? Es decir, el Soviet era en ese momento el director de la clase trabajadora en San Petersburgo. Pero si la clase trabajadora estaba decidida a ir a la revolución, como van a demostrar los hechos, los soldados, es decir, los campesinos de uniforme, no van a apoyar la revolución. Esto va a ser lo que le permite al régimen zarista enfrentar la dinámica de huelgas, manifestaciones y motines y terminar por vencerlas. El último episodio de la Revolución de 1905 se va a dar en Moscú, en la primera semana de diciembre del propio 1905, donde primero hay una huelga general y una gran represión por las fuerzas zaristas, y eso va a llevar a una insurrección, y después va a poder ser vencida porque el ejército zarista pudo concentrar sus fuerzas allí, porque en las otras zonas no había insurrecciones. Y en ese momento, además, tenemos que entender una cosa: los bolcheviques estaban en Finlandia de conferencia, lo que nos informa que los bolcheviques todavía no eran el partido revolucionario que serán en 1917, porque si no, en vez de estar en conferencia en Finlandia, hubiesen estado en Moscú dirigiendo la insurrección. Entonces, la revolución de 1905 no triunfa por estas dos características. Los soldados del ejército, la infantería fundamentalmente, no los marineros, que eran más bien de la clase trabajadora, pero los soldados, es decir, los campesinos de uniforme, no le dieron el apoyo a la revolución, y los bolcheviques aún no habían podido convertirse en el partido revolucionario de la clase trabajadora. Estaban en ese proceso. Cuando se da la insurrección de 1905 y termina por ser vencida, esto va a abrir un periodo de una gran desilusión, de una gran, digamos, pena para los revolucionarios, pero la historia
es la que pone a prueba a los revolucionarios. Las mujeres y los hombres que quieran ser revolucionarios, eso además lo van a tener que demostrar en el propio proceso histórico. Y entonces lo que se dio después de la Revolución de 1905 es una diferencia ya tajante entre mencheviques y bolcheviques. Como sabéis, en ruso mencheviques es minoría y bolchevique mayoría, que eso viene del segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Pero aquí lo fundamental es que los mencheviques hicieron una lectura mecanicista, por una parte. Primero tiene que haber una revolución democrática y después vendrá una revolución socialista, lo que pasa es que no sabemos cuándo. La historia nos informa que precisamente las revoluciones burguesas que se dieron en el seno del feudalismo no fueron revoluciones por etapas, sino que fueron la burguesía conquistó el poder. Y estos entendieron, que los mencheviques entendieron que primero tenía que haber una revolución burguesa y después, muchísimo más adelante, una revolución socialista, es decir, lo que entendemos hoy como las revoluciones por etapas. La primera etapa democrático-burguesa y la segunda socialista. Y entonces ellos sacaron la lección de que insurrecciones no. Dijeron, ha sido un error las insurrecciones, no tenemos que hacer insurrecciones. Es decir, tenemos que participar en los parlamentos, ¿no? Tenemos que participar en los parlamentos, en la Duma zarista, y no tenemos que hacer la revolución. Esto también lo podríamos sacar hoy, en vez de decirle Martos, podríamos decir, caramba, Pablo Iglesias, también quieres eso. Ya, como se suele decir por ahí en algunos sitios, Pablo Iglesias ya no quiere tomar el cielo por asalto, quiere tocar el timbre. Por cierto, tocando el timbre, pero no le abren la puerta. Los bolcheviques sacaron precisamente la lección contraria. Lenin se hizo una autocrítica brutal y nos dice: hemos sido los líderes de la socialdemocracia revolucionaria, es decir, los líderes de la clase trabajadora revolucionaria, hemos sido como aquel general que sitúa mal a sus soldados y no pueden combatir. Precisamente lo que tenemos que hacer ahora es aprender, y la próxima insurrección lo que hay que hacer es prepararla pero muy bien. Y entonces volvió a estudiar lo que ya había enseñado Marx de la insurrección como un arte. Pero ojo, la insurrección, en el sentido marxista, no quiere decir que unos pocos conquistan el poder, no. Quiere decir que cuando la clase trabajadora está subjetivamente preparada para conquistar el poder, entonces el partido revolucionario, el partido de la clase trabajadora, organiza la insurrección, es decir, la insurrección de toda la clase, pero que esa insurrección no se puede dejar a la buena de Dios. Trotsky leyó muy bien, lógicamente, la situación política y sacó una enseñanza fundamental, que es la primera parte de la revolución permanente, es decir, del tránsito de la revolución democrático-burguesa al socialismo. Es decir, que solo la clase trabajadora estaba dispuesta a llevar las medidas democráticas al poder, y eso, que es lo que ahora denominamos medidas transaccionales, y eso es lo que permitiría, es decir, las medidas transaccionales, las medidas democráticas radicales son el puente que nos lleva de la democracia burguesa a la conquista del poder para iniciar el socialismo, el comienzo del Estado socialista. Es, digamos, el principio, y saca esa lección. Pero en este contexto fue la revolución, que la revolución de 1905 no triunfase, también tuvo un impacto negativo notabilísimo
y entonces algunos inclusive empezaron a buscar que habían sido bolcheviques, como el caso de Lunacharsky, pues hicieron algunos trabajos filosóficos y empezaban a buscar hasta un nuevo Dios, que también a esas cosas le tuvo que hacer frente Lenin y se tuvo que meter a trabajos de filosofía que no eran precisamente los que más le gustaban, pero para decir que lo que después se conocerá como cultura, digamos como cultura proletaria, que lo que había que hacer era dinamizar el proceso revolucionario, pero no crearse, digamos, no crearse dioses. Y hubo conflictos en el seno del mismo partido bolchevique y Bogdanov hasta peleó por dirigir el partido bolchevique o la fracción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, y decía que había que sacarse de las instituciones, es decir, de las dumas por las que Lenin peleaba de una manera tremenda dentro de sus camaradas para que se asistiese. Porque los bolcheviques sí querían participar en las dumas, es decir, en el Parlamento, pero participar utilizando, como tienen que utilizar los revolucionarios, las revolucionarias, los parlamentos. Tenían que ser los portavoces de las luchas en el propio Parlamento, llevar el programa obrero en el propio Parlamento, defender a los compañeros de la emigración y colaborar con los periódicos bolcheviques que lógicamente no eran productos de la legalidad porque eran clandestinos, y entonces ellos también aportaban. Y entonces por eso Lenin quería utilizar la Duma y lo consiguió. Después de momentos tan duros y tan negativos para la subjetividad de los que no eran realmente revolucionarios, se dieron los sucesos del río Lena el 4 de abril de 1912 en Siberia, en unas minas auríferas de capital inglés y de capital ruso, donde los trabajadores trabajaban en unas condiciones tremendamente difíciles, vivían en condiciones de habitabilidad catastróficas y comían mal. Y entonces hicieron una huelga, y el comité de huelga fue a hablar con los directores de la mina y lógicamente no les hicieron ni caso. Y entonces los trabajadores hicieron una manifestación, prácticamente la mayoría de los trabajadores hicieron una manifestación, se fueron a las oficinas y, como siempre, los recibieron a tiros. Y también hubo muchas muertes. Al menos más de 200 trabajadores asesinados allí, y también cientos de heridos, como ya había ocurrido de una manera parecida en 1905. Esos sucesos, los sucesos del río Lena de abril de 1912, desató otra vez la revolución social en la Rusia zarista. El 1 de mayo de 1912 hay unos 700.000 trabajadores ya en huelga y en manifestación. Pero lo que se da es que en ese contexto de que volvía otra vez la revolución social, además con manifestaciones de la clase trabajadora que eran manifestaciones donde reivindicaban no solamente mejor jornada de trabajo, sino también la Asamblea Constituyente y además la solidaridad con otros trabajadores. Es decir, la clase trabajadora recuperaba sus propias tradiciones de lucha que ya habían tenido en 1905, y eso lo va a cortar el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que es un enfrentamiento entre países imperialistas, ¿no? La entente Francia e Inglaterra con sus aliados y los países centrales, el Segundo Reich, el Imperio Guillermino y el Imperio Austrohúngaro. Y con la entente estaba, a su favor estaba el Imperio zarista, porque franceses e ingleses eran los que más habían
aportado, digamos, en la financiación de la industria rusa y, por lo tanto, lo que querían defender el propio Nicolai II eran los capitales de rusos e ingleses. En ese contexto se va a dar una ola de patriotismo brutal, no solamente en Rusia, sino en la Rusia zarista, sino en toda Europa, y aunque en la Segunda Internacional había habido un manifiesto que había firmado Lenin con Rosa Luxemburgo y la había defendido Rosa Luxemburgo en el seno de la Segunda Internacional, que en caso de que hubiera guerra la Segunda Internacional se opondría y llamaría a los trabajadores a oponerse, sucedió justo lo contrario, que todos los partidos socialdemócratas, con la honrosa excepción del serbio y del ruso, pues no firmaron todos, salvo estas dos excepciones, los créditos de guerra, y entonces fue la mayor traición a la clase trabajadora, tanto que cuando Lenin lee que el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán ha firmado los créditos de guerra, piensa que ese número, que no es verdad, que eso es una invención del Alto Estado Mayor del Ejército Guillermino, porque no se lo termina de creer. Y Trotsky dirá, fue la decepción más grande de mi vida, y Trotsky, vamos a decir que tuvo muchas decepciones, ¿no? Pero pues esa la consideró la decepción más grande de su vida. Esto va a llevar que las condiciones materiales de existencia, primero una ola de patriotismo, ¿no?, para decirlo muy rápido, pero que claro, cuando empieza a haber muertes por miles y miles de muertos, lógicamente hijos de la clase trabajadora, soldados, ¿no?, y cuando las condiciones materiales de existencia son tan paupérrimas, eso va a generar unas, digamos, contradicciones sociales, y que esas contradicciones sociales van a llevar primero a que haya una conferencia, un par de conferencias de los revolucionarios, pero la conferencia en el 5 del 8 de septiembre de 1915 en Zimmerwald va a ser una conferencia de un grupo pequeño de revolucionarios, y hasta el propio Trotsky se cachondea, decíamos que iban todos los revolucionarios existentes en aquel momento, íbamos en 2 coches, ¿no?, en 2 coches de caballos, ¿no? Y entonces en esa conferencia va a haber un documento muy importante que dice que efectivamente la guerra que hay es una guerra imperialista, es decir, entre países imperialistas que lo único que quieren conseguir son lógicamente mercados, que quieren conseguir mercados para poner allí sus mercancías. Y no quieren otra cosa. Pero Lenin tenía la idea de intentar transformar en cada país, la guerra en guerras civiles, es decir, en guerras de clase. Eso no se aceptó en Zimmerwald. Es decir, como Trotsky mismo nos informa, Lenin era de izquierda, pero estuvo en minoría. Después se va a dar un poquito más adelante, en abril de 1916, la conferencia de Kiental, y ahí ya Trotsky no va a poder asistir porque el gobierno francés le pondrá en la frontera del Estado español, y después de un recorrido por la península ibérica terminará en Nueva York, y no puede asistir, por lo tanto, y Lenin tendrá más apoyos que en Zimmerwald, pero tampoco podrá hacer sacar la conclusión a sus camaradas, a sus compañeros y compañeras, de que había que transformar las guerras en guerras civiles. Tampoco va a ocurrir. Pero era ya tanta la matanza y tanta la catástrofe económica que el 23 de febrero, en el calendario ruso, el 8 de marzo, en el calendario occidental, las trabajadoras de Petrogrado, que ahora es Petrogrado porque San Petersburgo era un nombre germanizado y ya le llamaban Petrogrado, que las trabajadoras de Petrogrado, hartas de no tener que darle nada de comer a sus hijos, se ponen en huelga y mandan a compañeras a otras fábricas pidiendo la solidaridad, y efectivamente
las otras fábricas empiezan a parar. En Petrogrado había una gran concentración de fábricas. Para que nos hagamos una idea, la fábrica Putilov tenía aproximadamente 40.000 trabajadores. 40.000, no es una coña, ¿no? Porque eso cuando se habla, 40.000 trabajadores, que era la empresa metalúrgica que hacían, entre otras cosas, camiones, y entonces se van a la huelga. Hay ahí las jornadas de febrero, que en esa dinámica revolucionaria el zar se va a ver obligado a abdicar. La propia dinámica política lo saca del tablero. Él manda unas órdenes: no puede haber manifestaciones, y entonces yo ordeno que las controlen, y hasta le dicen los propios, bueno, pero tú puedes decir, hoy diríamos misa, pero esto no lo controla ni Dios. Y entonces lo que se hace, que se gana, digamos, se toman las calles, hay grandes manifestaciones, grandes concentraciones, y una vez más la clase trabajadora empieza a recuperar sus propias tradiciones, y efectivamente se crea otra vez un soviet. Esta vez se va a llamar el Soviet de Diputados, Obreros y Soldados de Petrogrado. Lo que pasa es que no es bueno que idealicemos este soviet, porque como el propio Trotsky nos informa, la dirección de este soviet no fue una representación directa de las trabajadoras y los trabajadores que estaban luchando, sino que tuvieron mucha capacidad de seristas y mencheviques para subirse rápido. Llamaron ellos también a que los trabajadores mandaran una representación, pero mencheviques y eseristas van a ser mayoritarios en el Consejo Ejecutivo del Soviet de Petrogrado, y no van a querer que el Soviet tome el poder, y le van a rogar, pero a rogar en el sentido más literal del término, al partido de la burguesía, al partido de los cadetes constitucionales, se conoce al partido de los cadetes liderado por Pavel Miliukov, le van a pedir que gobierne. Y dice, ellos, además, gente que había estado en la Cuarta Duma, que habían intentado que el mismo gobierno de la Duma lo aprobase el propio zar, y el zar le dijo que no quería saber nada. Ahora veían que el soviet de Petrogrado le ofrecía el poder, y efectivamente el Miliukov, el líder de la burguesía, cogió la oportunidad con las dos manos y dijeron, pues vamos a tomar el poder con la intención de controlar el proceso, de intentar controlar el proceso revolucionario. Pero solo pudo haber un gobierno provisional, porque lo permitieron eseristas y mencheviques, que tenían la mayoría en el soviet y no querían saber nada de la consigna de todo el poder a los soviets. Pero en aquel momento, los bolcheviques de Petrogrado tenían una política similar a mencheviques y eseristas, es decir, de apoyo crítico. Ya entendemos lo de apoyo crítico, ¿no? De apoyo crítico al gobierno provisional. Y entonces, en este contexto, va a llegar el Lenin en abril a la estación Finlandia de Petrogrado, y lo primero que, cuando desembarca, en el mejor de los sentidos, en la estación, cuando baja del tren en la estación Finlandia de Petrogrado, le dice a los trabajadores: vosotros habéis empezado la revolución mundial, ¡viva el socialismo! ¡Viva la revolución mundial! Y se quedan todos diciendo, hostia, ¿aquí qué pasa? ¿Cómo viva el socialismo? ¿Viva la revolución mundial? Claro, aquello llamó mucho la atención, porque a Lenin, que ahora lo contaremos, le habían censurado sus propios camaradas. Me explico. Bueno, de la estación de Finlandia van a ir al Palacio de Táurida, que es en aquel momento donde se reunía el soviet, que ya no era solamente el soviet de Petrogrado, sino el soviet de toda Rusia, y se reunían allí. Y Lenin va a leer allí lo que conocemos todos como las tesis de abril, que, dicho así, rapidísimo, claro está, entre otras cosas, para que no me matéis, pues dijo que
había terminado la primera etapa de la revolución y lo que había que ir a la segunda, es decir, que ninguna confianza en el gobierno provisional, todo el poder a los soviets, y por cierto, los socialdemócratas tenemos que llamarnos comunistas porque los socialdemócratas han traicionado, como hemos visto, la revolución. Cuando Lenin lee sus tesis de abril en el Palacio de Táurida, todo el mundo se queda, pero alucinado, dice, pero esto... Vamos, de hecho... Hay quien a viva voz le dice: usted quiere ocupar el trono de Bakunin. Eso, y después otros le dicen: bueno, es que en realidad a Lenin le ha perjudicado la emigración. Hoy diríamos, vive en un mundo paralelo, dejémosle en ese mundo y sigamos nosotros con el proceso revolucionario. Eso le dijeron a Lenin en abril de 1917. Y cuando Lenin saca las tesis de abril en Pravda, en ese momento la dirección de Pravda, la verdad, en Petrogrado la llevan Stalin y Kamenev. Y cuando él saca las tesis de abril publicadas en Pravda, le ponen una notita a ese dictador que dicen que era Lenin. Esto es la opinión exclusiva del camarada Lenin, ¿no? Y dice, pero hombre, vamos a ver, vamos a entender una cosa. Si Lenin cada momento, cada cambio de coyuntura la leía de forma rápida, enseguida la pensaba y lógicamente la reflexionaba, ¿cómo es que pilló de sorpresa las tesis de abril a todo el personal? ¿Es que Lenin decía otras cosas? No. Lenin había elaborado lo que se conoce en la historia como las cartas desde lejos y venía a decir, obviamente, lo que dijo en las tesis de abril. Pero en Pravda solo le publicaron la primera y censurada y las otras se publicaron en 1924. Así que está claro que Lenin no era ese que cogía la varita mágica y le decía a los camaradas: aquí se hace lo que yo quiero. Ya veis, hasta le censuraban al camarada. ¿No? Y efectivamente, y por eso las tesis de abril impactaron tanto digamos, entre los bolcheviques, ya no digamos entre los mencheviques. Pero es que las tesis de abril coincidían con lo que pensaban los obreros, los marineros y los soldados de Petrogrado. Y entonces la base del partido, los cuadros políticos revolucionarios bolcheviques, los que influían en la clase trabajadora entre los marineros y los soldados, presionan de una forma brutal en el seno del propio partido bolchevique, que se llamaba Partido Obrero Socialdemócrata Ruso Bolchevique, Partido Bolchevique en sentido estricto no se ha llamado nunca, pero se conoce así, pues presionaban, la base del partido presionaba tanto que entonces cuando se hace una reunión del partido bolchevique en Petrogrado, primero, y después una reunión del partido de toda Rusia, también en Petrogrado, las tesis de abril son aprobadas. Y entonces es a partir de ahí, y solo a partir de ahí, cuando el partido bolchevique tiene una línea política propia, es decir, otra enseñanza que nos da la historia. Los líderes revolucionarios no se deben dejar de condicionar ni por sus propios camaradas. Cuando consideran que la línea correcta que defienden, cuando la línea que defienden es la correcta, tienen que defenderla contra viento y marea. A partir de ahí, de las tesis de abril, el partido bolchevique va a tener una línea política propia, es decir, no subordinada a ningún partido de la burguesía, es decir, al partido cadete, y no subordinada a los partidos de la pequeña burguesía, es decir, al partido eserista y al partido menchevique. A partir de ahí, el partido bolchevique va a tener, insisto, una línea política propia, es decir, que tiene como centro luchar para llevar a la clase trabajadora al poder. Pero en la dinámica, digamos, revolucionaria, si la dinámica revolucionaria es muy rápido, pero en ese contexto, digamos que la opinión ya de Lenin, la opinión de los bolcheviques, no se impuso con mucha rapidez en el seno de los soviets, no, fue todo un proceso.
El 18 de junio se va a dar el primer congreso de los soviets el 3 y 24 de junio se va a dar el primer congreso de los soviets de toda Rusia, también en Petrogrado. Y entonces la mayoría la tenían, la mayoría de los delegados y la mayoría de la dirección del soviet de toda Rusia la tenían eseristas y mencheviques. Y entonces Ereteli en ese congreso dice que efectivamente ellos están apoyando al gobierno provisional porque no hay ningún partido que quiera tomar el poder. Y se oye una voz, lo que parecía una vocecita, que el proceso histórico demostró que era un vozarrón, y dijo, sí, sí, lo hay, el partido bolchevique, Lenin es el que lo dice, y todos literalmente se escojonaron. Hubo unas carcajadas enormes, pero allí, sí, pero a pesar de esas carcajadas que Lenin interviene a continuación, no solamente vuelve a reiterar que el partido bolchevique está a favor de conquistar el poder con un programa revolucionario, es decir, defendiendo las necesidades materiales y políticas de la clase trabajadora, de los marineros y de los soldados, eso no solamente Lenin hace esa reivindicación, sino que los delegados efectivamente tomaron buena nota, aunque en ese momento eran delegados mencheviques y eseristas sobre todo, tomaron buena nota de que sí había un partido que quería el poder. Entonces, los eseristas y mencheviques, cuando termina el primer congreso de los soviets de toda Rusia, que como habíamos dicho, del 3 al 24 de junio, lo que hacen es que llaman a una gran manifestación, digamos, para resaltar su propia política, es decir, el apoyo que le están dando a la burguesía. Y entonces Lenin, que es un estratega, ve la oportunidad y la coge con las dos manos y llama al partido a que se manifiesten obreros, soldados y marineros con pancartas con las consignas bolcheviques. Y efectivamente se da una manifestación multitudinaria y la mayoría de las pancartas de la manifestación eran todo el poder a los soviets, abajo los ministros capitalistas, paz sin anexiones, tierra para los campesinos, etc. Y entonces allí se visualizó una cosa importantísima y que el proceso revolucionario nos enseña. Que el proceso revolucionario iba más rápido que la propia elección de delegados. En aquel momento ya los bolcheviques en Petrogrado ya tenían la mayoría de los soldados, de los obreros, soldados y marineros a su favor, como se va a demostrar muy rápido. Porque Kerensky, que en aquel momento era el ministro de la guerra, va a decir que sí, que hay que solidarizarse con ingleses y franceses y que hay que lanzar una ofensiva militar. Y claro, la clase trabajadora, los obreros y los soldados, lo que querían ya es que terminase la guerra, pero va a conseguir que el gobierno provisional mande que haya una ofensiva militar. Y la ofensiva militar se da, y lógicamente va a ser un fracaso, un auténtico fracaso, que va a generar miles y miles de muertos para la clase trabajadora y para el campesinado. Y entonces ese fracaso ya incendia, en el sentido más literal del término, a los obreros, a los marineros y a los soldados en Petrogrado. ¿Y qué hacen entonces? Se lanzan a la calle y dicen que quieren barrer al gobierno provisional porque ni da tierras, ni da paz, ni da pan, y que están literalmente hasta el gorro. Y en ese momento Lenin estaba en Finlandia, estaba descansando un poco, y le llaman rápidamente y le dicen: camarada, mira lo que hay. Los bolcheviques tenían los agitadores, sus agitadores eran en el seno de los obreros, en el seno de los soldados, en el seno de los marineros, y dicen en el seno del partido: no hay manera de parar esto. Y entonces los bolcheviques, bajo la batuta de Lenin, organizan que canalizar esa energía de una manera muy concreta, de que se pida todo el trabajador a los soviets, todo el poder a los soviets,
Y entonces van así, se van al Palacio de, al Palacio de Táurida y efectivamente le piden a eseristas y mencheviques que tomen el poder, pero no quieren. Y entonces, en ese momento, Lenin piensa, está documentado en el libro, piensa por un segundo, ¿no será este el momento que tengamos, que podríamos tomar el poder? Dice, no, porque claro, nos quedaríamos aislados en Petrogrado, vendrían de otras partes del Imperio Ruso y derrotarían a los soldados y a los obreros, y hay que entender que Petrogrado es el epicentro político de la revolución. Dice, no podemos. Y entonces es por lo que se canaliza a exigirle a eseristas y mencheviques todo el poder a los soviets. Pero en esa dinámica de que los bolcheviques no quieren derribar al gobierno provisional en Petrogrado porque entienden que se quedarían aislados, y eseristas y mencheviques no quieren darle todo el poder a los soviets, hay un momento, el momento más difícil que se va a dar en el proceso revolucionario de febrero-octubre, porque entonces aquí la clase trabajadora, los obreros, los marineros y los soldados de Petrogrado vinieron a decir algo tan sencillo como esto. Los bolcheviques largan mucho, pero tampoco quieren conquistar el poder. Eso llevó en un momento determinado a que los bolcheviques las pasasen muy mal. Y entonces aprovecharon Kerensky, después de Kerensky empezó a decir que Lenin y los bolcheviques, pero Lenin en concreto, que era un agente del Estado Mayor alemán, es decir, del Estado Mayor del Ejército Guillermino, y que era un agente pagado con oro alemán para derribar a la revolución. Y entonces los bolcheviques dijeron, y dieron la orden de prenderlo. Y los bolcheviques dijeron que, como tenían argumentos, que no había ningún problema, que lógicamente el camarada se iba a defender porque ellos sabían que tenían la razón. Y lo único que pidieron a eseristas y mencheviques es que dijesen que Lenin no iba a ser asesinado, que le garantizaran la vida del camarada. Pero eseristas y mencheviques dijeron que no podían garantizar eso, y por lo tanto Lenin pasó a la clandestinidad. Fue el peor momento de la revolución, de las que se conocen en la historia como las Jornadas de Julio, que algunos historiadores, que yo ya les he contestado, también en la Izquierda Diario, a Richard Pipes, le he contestado que no fue precisamente un golpe de Estado de los bolcheviques, y está muy bien documentado que los bolcheviques no querían que se diese aquella gran manifestación. Lo que pasa que al no poder evitarla la canalizaron en todo el poder a los soviets, pero al no, insisto, al no querer conquistar el poder los bolcheviques solo en Petrogrado, entonces la clase trabajadora, los soldados y los marineros empezaron a pensar que los bolcheviques eran también como mencheviques y eseristas, que hablaban mucho pero que tampoco querían conquistar el poder. Y entonces esto lo va a aprovechar el gobierno provisional, ya con Kerensky como primer ministro, para intentar destruir al partido bolchevique. Pero el partido bolchevique, a pesar de ese momento de debilidad, no lo sacaron del tablero político. ¿Y por qué no lo sacaron del tablero político? Por una razón muy sencilla. Porque esas consignas de paz sin anexiones, de pan en las condiciones paupérrimas que tenía en concreto, por ejemplo, Petrogrado, y de tierra para los campesinos y paz sin anexiones, que eso los otros partidos no lo querían. Y desde luego eseristas y mencheviques, lo de todo el poder a los soviets, tampoco lo querían. Por lo tanto, las necesidades materiales y las necesidades políticas que tenían obreros, marineros y soldados, las seguía detentando, las seguía representando políticamente el partido bolchevique. Y entonces, por eso, se pudo recuperar, porque los otros partidos no tenían
lógicamente, la idea de luchar por esas consignas y desde luego no tenían ninguna idea de darle el poder a la clase trabajadora. Entonces se empiezan a recuperar los bolcheviques porque obreros, soldados y marineros se dan cuenta que efectivamente los bolcheviques son los únicos que están por esas consignas. Y en ese contexto de recuperación que se van a dar, por ejemplo, en dumas municipales, que empiezan a ganar los bolcheviques, a arrasar en algunas dumas municipales, como por ejemplo en la Duma de Moscú, bueno, en ese contexto de recuperación se va a dar lo que se conoce como el golpe de Estado de Kornilov, del 21 al 31 de agosto del propio 1917, que estamos, como bien sabéis, en 1917. Pues ese golpe de Estado, que en realidad no va a ser un golpe de Estado, porque los bolcheviques, al tener noticias de que el general Kornilov manda tropas contra Petrogrado, lo que hace es que mandan a los agitadores al seno de las tropas y le dicen: no, a vosotros os están diciendo que los bolcheviques han derribado al gobierno de Kerensky, pero eso es mentira. Y entonces los soldados los soldados de infantería y los cosacos empiezan a preguntar a sus mandos: pero entonces, ¿para qué vamos a Petrogrado? Aparte, los trabajadores del sindicato de ferroviarios mandan a los trenes a vías muertas o simplemente dicen que no hay locomotoras, y en esa dinámica los bolcheviques se van a fortalecer porque obreros, marineros y soldados vieron que efectivamente los bolcheviques estaban en contra del golpe de Estado de Kornilov y que eran muy buenos tácticos, porque algunos ya les decían, bueno, le dijeron por ejemplo a Trotsky cuando le sacan de la cárcel en la que estaba, le dicen: oye, pero vamos rápidamente ya por Kerensky, le detenemos. Dice: no, primero vamos a por Kornilov y después nos ocupamos. Entonces, en esa dinámica, cuando ya los agitadores bolcheviques y los trabajadores ferroviarios deshacen el golpe de Kornilov, es decir, que evitan que inclusive se dé el golpe de Estado de Kornilov, se dan el 9 de septiembre las elecciones para un nuevo comité ejecutivo del Soviet de Diputados, Obreros y Soldados de Petrogrado. Y como nos informa el propio Trotsky, no las tenían todas consigo. Los bolcheviques, que Trotsky era el representante de los bolcheviques en el Soviet de Petrogrado, no las tenían todas consigo. Pensaban que igual no conseguían la mayoría. Lo que nos explica una cosa, que inclusive un cerebro político de la talla de Trotsky no podía medir de una manera aritmética el ritmo subjetivo que tenían los obreros, soldados y marineros en Petrogrado. Eso es muy importante, porque solo los hechos al final nos dicen si nuestras, digamos, análisis y reflexiones son adecuados o no. Pues ganaron las elecciones. Y entonces el comité ejecutivo del Soviet de Diputados, Obreros y Soldados de Petrogrado tuvo mayoría bolchevique. Y los mencheviques y eseristas, el líder menchevique entonces era Sereteli, se quedaron pasmados y dijeron, hoy diríamos, hombre, esto... Porque el Soviet de Petrogrado era el epicentro del proceso revolucionario y los bolcheviques habían conquistado el poder. Y no con imposiciones dictatoriales, sino porque los obreros, los soldados y los marineros eligieron en fábricas, en regimientos y en las naves a sus diputados, y esos diputados decidieron que el comité ejecutivo fuera de mayoría bolchevique. Y entonces, después, unos días después, el 23 de septiembre, Trotsky va a ser nombrado por el comité ejecutivo el presidente del Soviet de Petrogrado. Rápidamente, Lenin lee la coyuntura y dice, esto hay que aprovecharlo, y le manda una carta al comité central del partido bolchevique diciéndole, camaradas, tenemos que poner en el orden del día la insurrección. Y cuando reciben esa carta, se quedan todos flipando en colores.
pero nos lo cuenta Trotsky, nos lo cuenta Bukharin, nos lo cuenta Zinoviev. Dijeron, pero bueno, como que a la insurrección. Y se quedaron tan pasmados que cogieron y en vez de pasar esa consigna de Lenin al resto del partido, rompieron varias copias y solo guardaron una para el archivo. Pero Lenin dice así, pues sabéis, dimito del Comité Central. Que por cierto, después eso se debió quedar en el olvido porque debían decir, bueno, el que dimite del Comité Central, nadie, pero él dijo, dimito del Comité Central, ya que el Comité Central está en desacuerdo conmigo, y desde luego se puso, no solo dimitió del Comité Central, sino que se puso a trabajar con otros bolcheviques, con los cuadros que efectivamente representaban los deseos de obreros, soldados y marineros, para organizar la insurrección. Y es en esa dinámica donde otra vez el partido va a presionar de una manera brutal, en el sentido literal del término, al Comité Central, y entonces el Comité Central tiene que hacer una reunión el 10 de octubre en la casa de la bolchevique Galina, que si me permitís una anécdota, Galina era una bolchevique que estaba casada con un menchevique muy conocido entonces, allí en Petrogrado, Sujánov, que es un cronista muy interesante de la revolución. Y claro, como la reunión era clandestina, Galina tuvo una conversación que más o menos sería así, dice, oye cariño, no vengas esta noche a casa porque tienes mucho trabajo en la redacción y tienes que descansar. Y entonces el Sujano le contestó algo así como, gracias cariño por preocuparte por mí. Bueno, pues se celebró la reunión ahí en la casa de Galina el 10 de octubre y ahí se decidió la insurrección. Poner en el orden del día la insurrección. Pero ojo, esto se decidió allí. Pero Lenin tuvo que presionar de manera constante al partido para que efectivamente constara en el orden del día, porque había camaradas suyos, como va a ser el ejemplo bien conocido de Kamenev y Zinoviev, que estaban en contra de la insurrección. Tanto es así que hasta sacaron en Novajin, Nueva Vida, el periódico de Gorky, una carta diciendo que estaban en contra de la insurrección, lo cual era darle armas al enemigo, decirle al enemigo lo que iba a hacer el partido. Y entonces pero Lenin obviamente va a presionar y entonces lo que va a quedar solamente es concretar la fecha, y además dice Lenin algo tan sencillo: la fecha la concretarán aquellos que tienen relación con las masas, ¿no? Y se decide que vaya a ser en el segundo congreso de los soviets de toda Rusia. Pero antes, el 22 de octubre, se dan mítines multitudinarios en fábricas y en cuarteles, con la intención de que obreros, marineros y soldados viesen que tenían mucha fuerza y que efectivamente podían conquistar el poder. Es decir, un ejercicio de subjetividad revolucionaria. Porque a esas alturas las fábricas las controlaban los obreros, ¿no? Que eran armados por el Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado, que como muchas cosas las habían propuesto los mencheviques y Trotsky había visto una oportunidad de oro y dijeron, sí, estamos a favor de un comité militar revolucionario, y los mencheviques dijeron, bien, pero nosotros no participamos. Eso fue perfecto porque desde el punto de vista de los bolcheviques eso les permitió operar desde el propio Soviet de Petrogrado y no solo desde el partido bolchevique. Bueno, pues después de hacer estos mítines multitudinarios, ya, digamos, las condiciones subjetivas estaban perfectamente, vamos a decir, preparadas. Y el 24, y la noche del 24 de octubre, el 6 de noviembre, en el calendario occidental, se va a empezar a tomar los aparatos del Estado democrático, entre comillas. Un Estado democrático que ni había traído la paz,
ni había traído el pan, ni había traído la tierra. ¿No? Ese Estado democrático que quede bien claro. Pero la conquista del poder, vamos a decir que es una conquista externa, y me explico. Como acabo de decir hace un momentito, los cuarteles, las fábricas y los barcos ya estaban controlados por obreros, marineros y soldados. Entonces ahora lo único que tuvieron que hacer, lo único entre comillas, fue tomar el Banco Central, por ejemplo, tomar correos, habían tomado ya previamente teléfonos para estar comunicados, y tomar obviamente el Palacio de Invierno. Que aquí hay una anécdota que yo creo que es muy interesante, que nos relata John Reed. Señoritos y señoritas van y quieren acceder al Palacio de Invierno, y tiene un cordón de marineros y soldados que allí no puede pasar nada porque se iba a tomar por asalto, claro está. Y dice, no, pero nosotros tenemos que pasar ahí porque... Y le dicen al marinero, mire, sin coñas, aquí que no pasa ni Dios. Y, no, nosotros pasamos. Y ya un marinero que estaba al mando de sus compañeros dice, que si no os vais os damos de culatazos, o si no os fusilamos fuera. Y dice uno, que John Reed no entiende lo que va a decir ahora, dice, ¿cómo nos van a matar unos guardabarreras? Claro, los señoritos y las señoritas no tenían la policía y el ejército para que los defendieran, y entonces se fueron. Bien, en la noche del 24, como hemos dicho, empieza la insurrección. Y el 25 de octubre se abre el segundo congreso de los soviets de toda Rusia. Y aproximadamente a las 2 de la madrugada, informan que se ha tomado el Palacio de Invierno. Y entonces Lenin, lo que hace, que Lenin entra en el seno, en la asamblea del segundo congreso de los soviets de toda Rusia. Como sabéis, en aquel momento no había televisión, ¿no? Entonces los medios de comunicación no podían estar informando constantemente de quién eran los revolucionarios, aunque fuera para ponerlos a parir, ¿no? Y todo el mundo sabe quién es Lenin, pero no le visualizan, porque la inmensa mayoría no lo habían visto. Y entonces nos cuenta John Reed, y el propio Trotsky nos cuenta que él se va al atril y es un hombre pequeño, fornido, una cabeza grande y con una determinación inmedible. Y se apoya en el atril, y entonces viene una ovación enorme, de una pasión revolucionaria, y después, como reflexiona Trotsky, dice, porque todos comprendieron que él es el que les había conducido. Y entonces, después, se va a dar el 26 de octubre, 8 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, de las 21 horas, se va a abrir la segunda sesión del segundo congreso de los soviets de toda Rusia. Y en esa sesión se va a hacer un llamamiento a la paz, una paz sin anexiones, una paz que representa el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que tenía que haber una paz, pero que los países imperialistas no se podían quedar con colonias, no las podían anexionar, y que los bolcheviques llamaban a la paz a los pueblos y a los gobiernos. Se va a aprobar por mayoría este llamamiento a la paz sin anexiones. Se va a dar el decreto sobre la tierra, que es el decreto de cogerles, expropiarles la tierra a la corona, al zar, a la aristocracia y a la iglesia, y repartirla entre los campesinos. También es aprobado por inmensa mayoría. Y se va a votar el primer gobierno obrero de un Estado, porque en 1871 en París fue de París, de la Comuna de París, que fue un ejemplo histórico
y donde sacaron muchas enseñanzas los revolucionarios, empezando por Marx. La dictadura del proletariado viene de ese contexto, pero aquí es el primer gobierno de la historia universal de un gobierno de un Estado. El Soviet, el Consejo de Comisarios del Pueblo, con Lenin a la cabeza y solo con bolcheviques, porque tsaristas y mencheviques no querían saber nada de participar en un gobierno revolucionario. Nada, no querían saber nada de todo el poder a los soviets. Es decir, los bolcheviques tuvieron que ser los únicos que formaron el gobierno revolucionario porque las otras fracciones políticas no quisieron, no tenían eso en su programa los bolcheviques. Eseristas y mencheviques no quisieron, inclusive entre los eseristas se dio una escisión entre derecha e izquierda, inclusive la propia izquierda en este momento no va a querer participar tampoco en el gobierno. Pues aproximadamente a eso de las 5 de la madrugada va a concluir el congreso, el segundo congreso de los soviets de toda Rusia, después de votar por mayoría el primer Consejo Soviet de Comisarios del Pueblo. Esto va a marcar un antes y un después en el proceso histórico. Ahora ya estaba registrado en la historia que la clase trabajadora podía conquistar el poder. Muchas gracias. Pues vosotros diréis de eso. Yo tenía que decir unas palabras. Me gustó mucho la charla que diste, Antonio. Yo quería decir algo porque el libro lo leímos rápido, porque nos llegó hace pocos días a nuestras manos, lo mandaron al editorial. Yo creo que la elocuencia, la didáctica, la sencillez, la pasión, todo lo que transmite Antonio en la charla, incluso una parte del humor, están en el libro. Entonces, yo quiero recomendar enormemente a todas las compañeras y compañeros de la CRT, a todos los compañeros y compañeras, hay mucha gente que lo está mirando ahora, estamos transmitiendo en vivo la charla. Quiero recomendar que se lea el libro de Antonio. Así como recomendamos otros, ¿no? El de 1934 y los otros que he escrito. Pero yo creo en particular este libro ha concentrado de una manera profunda y sencilla a la vez una serie de lecciones revolucionarias desde una óptica particular que tiene Antonio sobre el desarrollo histórico, sobre las periodizaciones, etcétera, que es parte de su propia originalidad como historiador y como historiador obrero, que lo reivindicó Josefina hace un rato y yo también lo quiero reivindicar. Están concentradas en este libro y yo recomiendo y llamo a su lectura. Trotsky decía en la década del 30, le decía a sus amigos y camaradas, hay que estudiar a la Revolución Rusa. Bueno, eso lo decía hace 70 años. Hoy nuevamente tenemos que decir que hay que estudiar la Revolución Rusa y hay que estudiar a los clásicos, hay que estudiar a Trotsky, hay que estudiar a Lenin, hay que estudiar a todos, incluso a los historiadores académicos. Pero creo yo también hay que estudiar a los historiadores obreros como Antonio Lis, que han concentrado en este libro una parte de la más importante de la historia de la clase obrera y de la humanidad, como fue la experiencia de la Revolución Rusa de 1917. Y lo último que quiero decir es que no solo hay que estudiarlo desde un punto de vista de tener una mayor cultura política, ¿no? Es decir, hoy un marxista o una marxista culto tiene que conocer de la historia de la Revolución Rusa, como tiene que conocer de historias internacionales, tiene que conocer de la historia del siglo XX, etc., ¿no? Y desde ese punto hay que estudiarlo. Pero también hay que conocerlo porque no se puede tener cultura política si no se piensa esas lecciones para el presente. Y hoy, por ejemplo, en el Estado español, pensar desde la Revolución Rusa nos enseña y nos da muchos elementos para pensar también la política revolucionaria, los programas y las estrategias. Porque en la actualidad española hay mencheviques también, y hay eseristas, y hay cadetes, y hay bolcheviques. No hay revolución todavía,
En Cataluña, por ejemplo, hay una enorme, la mayor crisis política del Estado español en los últimos 40 años. No hay revolución todavía, pero hay quienes dicen que sí. Hay quienes dicen que hay una revolución democrática. Y hay quienes dicen que entonces hay que exigirle a los cadetes catalanes, que sería Puigdemont, Artur Mas, etcétera, que hay que empujarlos y hacer el gobierno con ellos. De hecho, hay quienes le piden a la burguesía catalana que haga su independencia para detrás de ellos avanzar en alguna etapa democrática que en 40 años tal vez no llegue al socialismo. Bueno, esa gente existe hoy. Y también estamos los, perdonen las infinitas comillas que voy a poner a esto, pero que siguiendo las enseñanzas de los bolcheviques, planteamos que no hay una etapa intermedia entre la lucha por la revolución social y la lucha por las reivindicaciones democráticas, y que planteamos que hace falta un partido revolucionario que plantee un programa de independencia de clase para que la clase trabajadora conquiste ese programa democrático y lo lleve a la unidad con el resto de la clase trabajadora en el Estado español para una federación de repúblicas socialistas. Bueno, eso planteamos de la CRT, por ejemplo. Pero hay quienes plantean que hay una revolución democrática. Por ejemplo, anticapitalista sostiene que hay una gran revolución democrática en curso y que Puigdemont es el líder. Bueno, hay que estudiar a la revolución rusa. Y hay que estudiarla para pensar la actualidad también, porque los grandes debates de estrategia están volviendo. Los grandes debates clásicos de la clase trabajadora están volviendo. Y esos son debates como no tienen la intensidad ni tienen, si se quiere, la energía revolucionaria que se expresó en la revolución de 1917. Pero va a haber nuevas revoluciones como 1917. Y va a haber revoluciones como la española. Y para eso nos tenemos que preparar. Como parte de esa preparación militante y de estudio y de conocimiento, yo vuelvo a recomendar hay que leer el libro de Antonio. Nada más. Muchas gracias. Bueno, y ahora, ¿qué queréis? ¿Que tengamos un modestito debatito o modestito, os lo digo desde mi punto de vista para que intervenga poco?